Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Brasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, continuamos con las lecturas y reflexiones sobre los textos tan maravillosos y trascendentales que conforman esta conversación entre Krishna y su devoto y amigo Arjuna, conversación que lleva por nombre Bhagavad Gita. Vamos a recordar que estamos en el capítulo número 9, que lleva por nombre el conocimiento más confidencial. Entonces vamos a tomar un fragmento del propio verso número 5 que leíamos ayer para continuar hoy con los demás versos. En el verso número 5 decía lo siguiente, o sea, Krishna decía lo siguiente: y sin embargo todo lo creado no descansa en mí, he ahí mi opulencia mística. Ahí tenemos una característica del Señor Supremo, o sea, el Señor tiene una opulencia mística, o sea, un poder místico que es inconcebible. Por tanto, cualquier cosa que escuchemos sobre Dios es perfectamente creíble, pero eso se llama fe. Si intentamos analizar a Dios desde el pensamiento lógico lineal materialista, entonces nunca podremos creer en Dios, porque Dios no se limita al pensamiento lineal materialista. Más adelante decía: aunque yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes. Vemos otra cualidad del Señor, el Señor como sustentador de todo. Dice: yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes. Cualquiera persona podría pensar también desde el pensamiento de la experiencia material en este mundo, que uno se mantiene porque respira, porque busca comida, porque toma agua, porque trabaja, porque tiene un salario. Gracias a ese salario uno puede continuar con vida, alimentarse, etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos que si puede suceder todo eso, si puede ocurrir el proceso respiratorio que implica la coordinación de múltiples diferentes funciones orgánicas, si puede existir el dioxígeno para que usted respire, si ese dioxígeno puede ser mantenido dentro de la atmósfera terrestre, si usted puede alimentarse, si puede existir el proceso digestivo, si puede existir la producción de alimentos por parte de las plantas. Esas plantas necesitan lluvia, esa lluvia necesita que el agua se evapore, se condense, después caiga, eso necesita de corrientes de aire en la atmósfera que muevan las nubes, eso necesita del sol para que las plantas crezcan saludablemente, otras necesitan del frío para que produzcan un fruto específico. O sea, en verdad, nadie se mantiene. O sea, ese pensamiento de que yo soy quien me mantengo o yo mantengo mi familia es un pensamiento completamente materialista, pero no tiene sustento. Es un pensamiento muy superficial que viene de la ignorancia. Porque aquel que se siente a reflexionar seriamente de dónde viene todo aquello que interviene en su proceso de manutención, incluyendo sus actividades fisiológicas, sus actividades neuronales, sus actividades externas de cosecha o de compra de alimentos y la producción de esos alimentos, entonces se podrá dar cuenta que en verdad nadie se mantiene ni en lo más mínimo. Ni desde el animal más pequeño hasta el ser humano, que es el más complejo, se mantiene en lo más mínimo. Por tanto, el Señor es el sustentador de toda entidad viviente, y cuando uno reflexiona en serio sobre ese asunto y se percata de que es así, cualquiera podría darse cuenta que es así. La gente no se da cuenta que es así, el materialista, porque tiene recelos sobre Dios, porque está receloso, porque está envidioso de la figura del Señor Supremo. Pero si uno se aparta de todos esos recelos y uno simplemente analiza de manera imparcial
todo lo que existe, cómo funciona la naturaleza, cómo funciona su propio cuerpo, uno se va a dar cuenta que evidentemente hay detrás de todo una gran inteligencia que está permitiendo que todo suceda organizadamente. Y entonces cuando uno se percata de eso, uno además de sentir asombro, que es el primer sentimiento hacia Dios frente a su gran poder, uno siente gran agradecimiento porque entonces sabe que todo, absolutamente todo lo que hasta hoy y mañana te puede ayudar a mantener tu cuerpo con vida en este planeta llamado Tierra, todo, absolutamente todo, sucede en última instancia movido por la voluntad del Señor a través de sus diferentes energías. Entonces hay razones suficientes cada día, hay razones suficientes a cada instante, hay razones suficientes a cada segundo para uno sentir agradecimiento genuino, profundo y eterno en su corazón. Y el agradecimiento purifica nuestras vidas, el agradecimiento mata nuestro orgullo, el agradecimiento destruye nuestra arrogancia, el agradecimiento destruye nuestra vanidad y el agradecimiento nos hace entonces deseosos de retribuir a ese que nos está manteniendo a todos. Y entonces queremos servirle, queremos ofrecerles todo aquello que Él mismo nos da, queremos ofrecérselo a Él. El agradecimiento es así de poderoso. Pero si no nos sentamos a reflexionar, nunca vamos a sentirnos agradecidos. La gente se siente agradecida simplemente cuando pasa algo muy especial en sus vidas. Pero si uno se detiene a observar todo con detenimiento y deja de ser un robot automático que simplemente come, duerme, se defiende, hace esto, hace aquello, hace todo rutinario, si uno deja de ser eso y comienza a poner la conciencia plena en todo lo que está sucediendo en la vida de cada uno de nosotros, uno se va a dar cuenta que nuestra vida está completamente llena de pequeños procesos que se ensamblan unos con otros y que se ensamblan a la misma vez con la vida de las otras criaturas y con la vida del planeta en sentido general y con la vida o el movimiento del universo en sentido general. O sea, si uno observa y reflexiona sobre ese hecho, inevitablemente un sentimiento de agradecimiento abrumador y deslumbrante inundará nuestro corazón. Y no habrá duda alguna en la conclusión de que el Señor Supremo existe, y no solo que existe, sino que tiene inteligencia, que tiene amor por nosotros, que es lo mejor, que no hay nada, absolutamente nada superior a Él. También más adelante el verso dice que yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes. Dice, aunque estoy en todas partes, ya veíamos eso, o sea, la omnipresencia del Señor a través de su energía. Dice, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, o sea, otra característica del Señor. El Señor es trascendental, o sea, el Señor trasciende toda la creación material. Él no es material, ni está dentro de la creación material de manera directa. Nos podemos relacionar con el Señor, pero de manera indirecta en este mundo. Entonces dice, de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de toda la creación. Tenemos otra cualidad del Señor. El Señor es el punto original. O sea, la persona de Dios es el origen de toda la creación, material y también espiritual. La creación espiritual o el mundo espiritual existe en virtud del deseo de disfrute de Dios. O sea, el mundo espiritual existe para brindarle disfrute a Dios y Dios participa en sus actividades maravillosas en relación con las almas puras. Y el mundo material existe por el deseo de la entidad viviente que ha caído del estado de conciencia de Dios. La entidad viviente quiere disfrutar por sí misma, quiere experimentar por sí misma lo mismo que experimenta Dios. Ella quiere de alguna forma ser en algún modo Dios. Entonces se le da la creación material para que ella disfrute allí de todos sus sueños hasta que se canse o hasta que sufra o hasta que se frustre o hasta que la creación termine, porque la creación tiene un principio, pero también tiene un final hasta un nuevo ciclo creativo. Entonces,
podemos ver que ambos mundos existen simplemente por el deseo. El mundo espiritual por el deseo de disfrute de Dios y el mundo material por el deseo de disfrute de la entidad viviente que ha perdido su estado de conciencia de Dios. Esto quiere decir que el deseo es la fuente de todo cuanto pueda existir. Todo comienza con un deseo, entonces usted debe tener cuidado con los deseos suyos, tanto deseos inconscientes como deseos conscientes, porque a veces tenemos deseos que son movidos por estados muy perturbados como la ira o la tristeza. Y si esos deseos son bastante fuertes y bastante concentrados, entonces debemos saber que esos deseos primero no van a ser equilibrados porque están siendo movidos por la ira, por la tristeza, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, aunque no sean equilibrados, si esos deseos son bastante concentrados y mantenidos en el tiempo, todas tus energías se van a organizar en función de ese deseo y es probable que ahora o más tarde incluso cuando haya salido de la ira, cuando haya salido de la depresión, de la tristeza, ese deseo se haga realidad. Y si no se hace realidad en esta vida, se va a hacer realidad en la vida próxima porque ha quedado como semilla de reacción kármica. Vamos a recordar que reacción kármica no significa simplemente aquello que se deriva de tus actividades físicas. Karma significa todo tipo de actividad. Por tanto, tener una actividad mental, o sea, un deseo, visualizarlo, desearlo, incluso realizarlo a nivel mental, ya eso es una actividad y también va a generar una reacción kármica. Muchas veces la gente habla de karma y se refiere simplemente a las cosas visibles. Fulano hizo tal cosa, hizo más cual cosa, pero no se refieren a las cosas mentales, se olvida de las actividades mentales. Las actividades mentales también son actividades y como son actividades, pero en el plano sutil, también dejan una reacción kármica, favorable o desfavorable. Si usted comprende esto, entonces usted puede beneficiarse mucho de la ley del karma. Porque entonces usted en su mente, a ver, puede que usted esté en una situación incluso económicamente muy desfavorable. Usted tiene el deseo de, si usted pudiera darle comida a muchos pobres, alimentar a muchos pobres, genial, pero usted está en una situación muy desfavorable. Y entonces usted se siente triste porque usted comparte lo poquito que tiene, pero quisiera hacer más, quisiera recoger a los niños huérfanos, quisiera abrir tantos hospitales gratuitos, ¿verdad? Perfecto. Usted no se debe sentir limitado. Si usted se siente limitado, es por ignorancia. Usted tiene algo que se llama mente. Realice todas esas actividades benéficas, todas esas actividades favorables, realícelas en su mente. Por ejemplo, cuando usted quiera hacer un bien a alguien, pero usted sienta que está lejos o sienta que no puede llegar a esa persona, entonces en su mente realice ese bien. En su mente visualice, medite en la realización de ese bien. Y medite con todo amor y con toda certeza de que no hay diferencia entre la actividad mental y la actividad física. De hecho, la actividad mental es mucho más expansiva. No tiene tantos límites como la actividad física. La actividad mental, entonces usted puede realizar tantas buenas obras. Usted puede realizar tantas actividades también en relación con Dios, con grandes almas, reunirse con grandes almas, etc. Pero también puede realizar actividades de conversación con sus seres queridos para intercambiar, pedirse perdón. O con alguien que ya no está y se quedó una conversación pendiente, vívela en su mente. Usted la puede vivir en su mente. Claro, desde un estado pacífico, primero tiene que entrar en un estado de reposo, de relajación, de quietud, de amor pleno. Primero usted tiene que situarse en presencia del amor, de la paz, en presencia de Dios. Y cuando se siente en ese estado, solo cuando se siente en ese estado, entonces usted comienza a construir o a invocar o a evocar, o sea, a traer, a recordar o a diseñar la situación específica que usted quiere resolver. Si es una conversación pendiente, un tema pendiente, la pedida de perdón, de disculpa, cambiar algo que hizo en el pasado. Saben que el pasado se puede cambiar. Las personas dicen que el pasado no se puede cambiar porque las personas viven en el plano estructural físico, pero en el plano mental todo se puede rehacer.
Una actividad fue hecha por usted y si fue hecha por usted también puede ser transformada por usted. No hablo del plano físico, hablo del plano mental. Usted puede volver a ese momento específico, pero ojo, primero tiene que aprender, que le ayuden a eso, aprender a situarse en un estado estable de relajación, quietud y de presencia de Dios. No importa que se pase 7 meses, 1 año, 2 años en lograr ese estado. Usted tiene que encontrar las herramientas para lograr ese estado. Cuando usted ya sea firme en ese estado y sepa que lo logra de manera rápida y en cualquier lugar, entonces usted pasa al segundo paso. El segundo paso es, se sitúa en ese estado y empieza a construir la realidad que usted quiere o sobre la cual usted quiere actuar. Esa realidad, eso también le va a llevar un entrenamiento, porque al principio cuando usted intente visualizarla o construirla, usted va a sentir que van a venir emociones relacionadas con esos recuerdos o con esa realidad que usted quiere diseñar nuevamente. Y usted tiene, cuando esas emociones empiecen a llegar, usted tiene que estar lúcida o lúcido y calmarlas. Saber que esas emociones no tienen sentido actualmente, porque eso está haciendo una nueva realidad y no la vieja realidad. Y si no la puede calmar, usted simplemente respira, sale de la visualización, vuelve a aquietarse a la quietud y así mañana vuelve a intentarlo hasta que poco a poco usted va logrando construir o recordar esa realidad específica sin perturbarse. Aunque sea la realidad más cruda de todas, aunque sea el recuerdo más terrible de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, lo que sea. Ya cuando usted logre recordar eso, sin perturbarse, entonces usted se va a dar cuenta de algo. Se va a dar cuenta de que usted está separado de ese acontecimiento y usted va a poder voluntariamente rehacer todo el escenario. Usted puede rehacer todo el escenario, usted puede disolverlo, usted puede reformularlo, usted puede decir nuevas palabras, usted puede tomar nuevas decisiones. O sea, usted va a cambiar ese episodio de su historia. ¿Sabe qué va a pasar? Yo le voy a explicar lo que va a pasar. Cuando usted logre cambiar ese episodio de su historia, usted se va a dar cuenta que lo cambió porque va a experimentar en su interior la sensación, la emoción del cambio ocurrido. O sea, usted va a experimentar algo inexplicable, paz, alegría, gozo, satisfacción, como si ya hubiera sucedido, como si eso hubiera sucedido. Usted va a experimentar que una carga, que un peso, que una oscuridad se va a apartar de su vida. Usted va a experimentar agradecimiento completo, un agradecimiento extraño, no una fantasía, es que usted va a sentir que algo pasó. Cuando usted logre, hablo de un logro que no es logro de un día, hablo de todo un entrenamiento progresivo pero persistente, confiado y con fe y con buena guía. Cuando usted logra eso, entonces va a pasar otra cosa más maravillosa. El árbol de reacciones kármicas relacionadas a ese acontecimiento va a dejar de estar presente en su vida. Todas las semillas, árboles o frutos relacionados o derivados de ese acontecimiento, de esa actitud que usted tomó, de esa actividad que desarrolló, de lo que sea que sucedió en el pasado en su vida en relación a esa situación, todas las actividades que se han derivado de eso, todas las actividades que le persiguen, todas las actividades que aún están por manifestarse en su vida y que vienen de eso, van a dejar de existir. Porque cuando la matriz o la actividad original ha sido reemplazada, entonces ahora el reemplazo es el que va a comenzar a generar actividades o reacciones kármicas. La nueva actividad que usted ha suplantado, la nueva actividad que usted ha creado, la nueva frase que ha dicho ahora en ese acontecimiento pasado, la manera en que tomó la decisión acá en su mente ahora y reemplazó a la vieja decisión, es lo que ahora va a comenzar a dar semillas de actividad. Pero como esa manera es más favorable, basada en el conocimiento, en el amor que usted ha desarrollado con el tiempo, entonces quiere decir que lo que fue una decisión desfavorable, ahora usted la está convirtiendo en una decisión completamente favorable desde el amor y el conocimiento, por tanto va a dar frutos favorables en su vida presente y en su vida futura. Puede que muchas personas frente a este tipo de mecanismos se sientan incrédulas
Y hay que respetar eso, libre albedrío, cada cual cree en lo que quiera creer y asume sus consecuencias. Pero así funciona la ley del karma. La ley del karma no está atada a las actividades materiales. Karma no significa actividad material, significa actividad en sentido general. Y usted debe saber que en este mundo usted realiza 3 tipos de actividades. Actividades con el cuerpo, actividades con el habla y actividades con la mente. Por tanto y demás. Pero todas esas actividades que usted realiza quedan registradas en algo que se llama memoria. Y si quedan registradas, entonces usted puede acceder a ese registro y puede modificar la actividad. Lo único que necesita para hacer eso es comprender por usted mismo, por reflexión propia, que puede hacerlo. Las actividades kármicas son construcciones suyas, son actividades realizadas por usted, son construcciones, no existían antes de que usted las realizara. Entonces, si no existían antes, quiere decir que usted puede reconstruirlas, usted puede reelaborarlas, rediseñarlas desde una posición más madura, llena de más comprensión, conocimiento, y puede aliviar muchas cosas que llevan años perturbando su vida. Pero lo mismo puede hacer para relacionarse con el Señor. Por ejemplo, hay personas que tienen representaciones del Señor, altares, cosas así, ¿verdad? Y entonces, la literatura védica, por ejemplo, explica que la deidad puede ser hecha de diferentes materiales. Diferentes materiales que son los materiales autorizados para hacer una deidad y comenzar una relación de adoración hacia esa deidad. Uno de esos materiales es la materia mental. O sea, usted puede hacer la deidad. Usted puede invocar o evocar la representación del Señor Supremo con materia mental, o sea, en su mente. A veces las personas, por ejemplo, sienten tristeza cuando se alejan de sus hogares o están en un lugar donde no hay un templo porque ya están adaptadas a ir a un templo, quisieran ir al templo, ver la deidad del templo, ofrecerle reverencia, ¿verdad? Y se sienten limitados. Pero usted debe saber que usted en su mente, usted con su mente puede diseñar. Usted con su mente puede diseñar su ofrenda al Señor, usted con su mente puede diseñar la actividad de ofrecimiento, de cantarle al Señor, de ver una deidad específica, adorarla. Y esa adoración de la deidad es idéntica, de hecho es superior a la adoración de la deidad en físico, porque no tiene límites de tiempo ni espacio. Vamos a suponer que usted está realizando un viaje en avión de muchas horas, entonces usted al amanecer tenía siempre el hábito de adorar su deidad. Perfecto, no hay problema. Cuando usted vea que es la hora del amanecer y vea que está amaneciendo así en el avión, usted no tiene que dejar de hacer su hábito o su sadhana. Usted simplemente cierre sus ojos y usted vaya allí en su recuerdo, ya sea al altar en su recuerdo o a una nueva deidad creada y crea al Señor así en su recuerdo, la imagen del Señor según su propia creencia, y entonces usted comienza a ofrecer. Usted cree en su propia mente las flores que usted le ofrece, el incienso, el agua, no sé, cada cual con su propia forma. Estoy diciendo ejemplos al azar. Y usted celebre su adoración del Señor allí en su mente. O sea, les voy a contar una historia védica. Una vez había un brahmana. Este brahmana era realmente muy pobre y él quería adorar al Señor Supremo con cosas muy suntuosas y lujosas, pero entonces él no tenía nada. Pero un día escuchó una conversación de un gran santo y este gran santo decía que al Señor, por ejemplo, se le podía adorar también en la mente y que él aceptaba esa misma adoración. Entonces el brahmana comenzó a ejercitarse todos los días, entraba en meditación y en esa meditación él construía en su mente la imagen, o sea, se visualizaba él mismo cocinando alimentos muy agradables para el Señor, muy lujosos, con variedad de tipos de alimentos que él nunca había tenido, y después visualizaba al Señor y le ofrecía estos alimentos, ¿verdad? Y así lo hacía todos los días. Y así comenzó a hacer un ofrecimiento como él deseaba, lleno de suntuosidad.
Pero un día estaba cocinando en su estado de meditación, estaba preparando un arroz con leche para el Señor y él estaba ansioso de que este arroz con leche estuviera para ofrecérselo porque le gustaba mucho y entonces él tenía temor de que la hora del ofrecimiento se le pasara. O sea, hay quien no tiene hora específica para ofrecimiento, cada cual tiene sus particularidades. Y entonces él estaba ansioso, pero al Señor no se le ofrecen comidas calientes porque es como una persona, no se quema, qué sé yo, qué sé cuándo. Y entonces él ansioso quería saber si ya estaba listo y en su meditación metió su hablo dedo mental, o sea, en su visualización, metió su dedo en el arroz con leche, evidentemente todavía estaba muy caliente y se quemó. Esa sensación de quemadura en el dedo le provocó un ardor tan fuerte que lo sacó de la meditación. Y cuando salió de la meditación, efectivamente su dedo estaba quemado. Y entonces se dice que en los planetas Vaikunta, el señor Narayana, una representación del Señor Supremo, estaba riéndose mucho y entonces Lakshmi le pregunta a su amado de que a qué se debe tanta risa y tanta felicidad, que si le podría compartir para ella también ser feliz con aquello que a él le hace feliz. Y entonces el Señor le dice y le cuenta la historia que es que hay una persona muy devota que es muy pobre y quería tener un deseo muy fuerte de ofrecerle cosas muy lujosas y bueno, comenzó a hacer ofrecimientos mentales y ahora haciendo un ofrecimiento mental con su prisa, metió su dedo en el arroz con leche y después se dio cuenta que su dedo físico también se quemó. O sea, eso habla de lo real que es el ofrecimiento mental cuando se hace con entrega, con fe y cuando la meditación es completamente absorta. Entonces el Señor dijo, se dice que el Señor dijo, acaben de mandar a buscar a esa gran alma y tráiganla para acá para que ya acabe de disfrutar de mi presencia eternamente. Entonces, allí tenemos, pero para eso necesitamos algo. Para eso necesitamos tener una concepción personal del Señor. Si no llegamos a comprender al Señor como persona, si no llegamos a comprender al Señor como alguien lleno de cualidades personales, entonces nunca podremos hacer una adoración mental directa a la persona de Dios, porque para nosotros Él no es una persona. Y entonces vamos a quedar restringidos a la comprensión de Dios como Brahman. O sea, Dios solamente Brahman y listo. Entonces, si no llegamos a reflexionar sobre la comprensión de Dios como persona, como personalidad, con el cual podemos establecer actividades y una interrelación amorosa, evidentemente nos volvemos, por lógica, impersonalistas. Cuando se aborda a Dios desde la concepción material, la meta última es el impersonalismo. Porque ya uno se da cuenta que Dios no es de este mundo material, uno se da cuenta que Dios no tiene que ver nada con lo que existe en estos universos. Entonces, evidentemente, si Dios no es ninguna forma material, Dios no tiene forma, es la conclusión a la que llegamos y comenzamos a adorar al Señor como la verdad absoluta que no tiene forma. Ya, de ahí para allá no se puede cruzar por el raciocinio. Hasta ahí es hasta donde nos lleva el raciocinio, o sea, hasta el impersonalismo. Pero cuando ocurre en nosotros en nuestra vida la presencia de un devoto puro del Señor y ese devoto puro nos habla con devoción, fe y entrega desde la práctica, desde la experiencia viva y lleno de potencia espiritual, nos habla sobre las formas del Señor, nos habla sobre las actividades del Señor en el mundo trascendental. Entonces nosotros, si tenemos suerte y estamos listos, empezamos a sentir en nuestro corazón cierta atracción por esa dimensión personal del Señor, por su morada, por sus actividades, por qué hace con sus devotos puros en el mundo espiritual y comenzamos a sentir atracción por eso. Y entonces simplemente trascendemos el impersonalismo porque encontramos en la adoración personal al Señor Supremo que hay un deleite que no está en el impersonalismo. Al Señor Supremo usted lo puede ver cuando lo ve como persona, lo pueda ver como amigo, lo pueda ver como hijo, como padre, como cónyuge, o sea, lo puede ver con un montón de sentimientos que no puede ver así al Brahman. Y no solo eso, sino puede meditar, usted puede meditar en los ojos maravillosos de su Señor,
puede meditar en su cabello ondulado y ensortijado, puede meditar en su apariencia siempre juvenil, reluciente, brillante, puede meditar en su hermoso cuerpo, 3 veces curvado porque está colocado en una posición así muy hermosa, puede meditar en el sonido de la flauta que sale, puede meditar en las joyas que tiene puestas en sus manos hermosas, puede meditar en el pecho del Señor, en el vientre, en la guirnalda que tiene colocada con flores del bosque, flores silvestres. Puede meditar en sus pies, que son hermosos, pies de loto, puede meditar en sus dedos, puede meditar en sus piernas, puede meditar en sus actividades juguetonas con los pastorcillos de vaca, puede meditar en cómo el Señor se relaciona con usted. Por eso, por ejemplo, esto una vez lo dije, en el caso del cristianismo, si vamos al cristianismo, se van a dar cuenta que las personas tienen más relación con Jesús que con Dios. O sea, realmente las personas tienen una fuerte relación con Jesús de Nazaret porque pueden ver a Jesús como una persona, Jesús como algo histórico, como algo que tuvo actividades, que desarrolló enseñanzas, que tuvo palabras, que hizo milagros. Por tanto, esas cualidades lo hacen más humano, lo hacen más cercano, lo hacen más concreto y pueden establecer una relación con Jesús. Realmente las personas oran al Señor Jesús, oran a Dios en nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, van al Padre a través del Hijo, pero se centran en el Hijo. Su relación es con el Hijo. Por tanto, eso quiere decir que el Padre para ellos es muy impersonal. Por eso tienen que anclarse en el Hijo. El Hijo. Claro, esto también corrobora lo que dice la literatura védica. La literatura védica explica que el método de llegar a Dios es a través del devoto puro del Señor. O sea, no se puede llegar directamente a Dios. Vemos que a veces tenemos ese ideal de independencia. Yo quiero llegar por mí mismo al Señor Supremo, pero al Señor Supremo se llega a través del devoto del Señor Supremo. Por ejemplo, el Señor Chaitanya Mahaprabhu decía que él era el sirviente, el sirviente, el sirviente, el sirviente del Señor Supremo. O sea, la posición del devoto puro es que el devoto puro se cree descalificado para ir directamente al Señor Supremo. O sea, él cree que él no tiene las suficientes cualidades y por tanto siempre se ve a sí mismo en una posición muy humilde y caída. Y lo que hace es recurrir a un representante puro del Señor, ofrecerle sus servicios, adorarlo, quererle como representante del Señor, porque para él ese representa al Señor. Entonces sabe que sirviendo a este representante del Señor, ya el Señor está feliz y contento. Y este representante, en virtud del agrado y agradecimiento por su buen servicio, entonces le facilita la señal del bhakti o la misericordia de transmitirle el tesoro de amor puro por Dios. Y es en virtud de esta misericordia que esta persona empieza a sentir en su corazón el ardiente fuego de amor por Dios, y entonces es transformado completamente hasta que por sí mismo ya está capacitado y listo para acceder a la morada suprema del Señor. Entonces vemos que existe parampara, existe cadena de sucesión discipular. O sea, ese es el método védico, ese es el método de la sabiduría, ese es el método que explican todas las escrituras. Entonces el cristianismo va al Señor a través de Jesús. Jesús dice, nadie va al Padre sino a través del Hijo, yo soy el camino, ¿verdad? El devoto puro del Señor, el representante fidedigno del Señor, es la puerta, es el camino que conduce al Señor. Si no nos ponemos en manos de ese representante, si no vamos a ese representante, si no comenzamos a servir, a amar, a adorar a ese representante, si no comenzamos a escuchar a ese representante, si no comenzamos a hacerle caso a ese representante, entonces no podemos llegar al Señor Supremo. Eso es fácil. A veces uno, por ejemplo, quiere llegar a una persona que tiene un cargo importante, determinada empresa, y si uno se hace amigo o conoce a alguien muy cercano a esa persona, a un familiar, a un amigo cercano, entonces este amigo puede servirnos de vía para llegar a esa persona. De lo contrario, sería un proceso muy largo y quizás nunca llegaríamos a esa persona. Y no es simplemente que Dios sea inaccesible, sino simplemente es que somos nosotros los que no estamos completamente listos para estar en presencia plena del Señor, porque presencia plena del Señor significa estar en conciencia espiritual completa.
y nosotros estamos en conciencia material. Tenemos muchas cosas todavía, ataduras y cosas, deseos y sueños que no tienen nada que ver con el Señor. Así que nosotros mismos somos lo que estamos incapacitándonos a nosotros mismos para acceder de manera directa al Señor. De todas formas, el Señor en su misericordia se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta a través de la deidad, a través del maestro espiritual, a través del devoto genuino y sincero, a través de los textos, o sea, a través de la palabra del Señor. Por ahí podemos comenzar a acercarnos a la relación con el Señor. A través de esos elementos podemos comenzar nuestra relación progresiva con Dios y comenzar nuestro entrenamiento o purificación progresiva. Entonces, cuando estemos listos, en virtud de nuestro aumento de sentimiento genuino hacia el Señor, entonces podremos irnos preparando, se irá despertando nuestra conciencia espiritual, nuestro cuerpo espiritual, y podremos a su debido tiempo quedar completamente libres y entregarnos por completo al Señor. Una vez quedemos libres de todos los demás apegos, de todos los demás pensamientos diferentes al Señor, entonces estamos en la condición idónea para entregarnos al Señor y cumplir lo que el Señor pide al final del Bhagavad Gita, donde dice: abandona todo tipo de práctica, todo tipo de camino, todo tipo de estado, cualquier cosa, y simplemente entrégate a mí. Esa es la religión perfecta y verdadera. Religión perfecta y verdadera significa entregarse de manera completa, sincera y absoluta a la relación amorosa y trascendental, una relación de servicio perfecto y desinteresado para con la suprema personalidad de Dios. Pero ese servicio tiene que empezar desde nuestro estado de imperfección, tiene que empezar desde cosas materiales. Por eso existen los templos, por eso existen las deidades, por eso existen las congregaciones, por eso existen los libros, por eso existen las ofrendas. Tiene que empezar de manera indirecta, porque estamos en una situación donde no podemos relacionarnos de manera directa. Esa manera indirecta empieza por lo más burdo, por lo más objetivo, por lo más material, y se va perfeccionando después a lo sutil, se aplaza al plano mental, donde podemos ya hacer servicio devocional dentro de nuestra mente. Las limitaciones de espacio, riquezas y cosas ya dejan de estar, y después pasa al plano de la inteligencia, donde ya podemos hacer servicio devocional desde un plano de comprensión profunda, y después pasa al plano del ego, donde podemos crear diferentes personajes para servir al Señor, o diferentes personajes de tipos de servidores al Señor, y entonces después pasa al plano completamente trascendental. Ese pasar de un plano a otro está relacionado directamente con el desarrollo del sentimiento amoroso por Dios y el deseo genuino de poder obtener al Señor y relacionarnos con el Señor. Cuando ese deseo sea el único deseo, guía y centro y sustento de nuestra vida, entonces ese mismo deseo es el que permitirá que nuestro cuerpo espiritual despierte, se forme en función a nuestro deseo y seamos colocados en una situación favorable para relacionarnos directamente con el Señor. Recordemos que todo parte a partir del deseo, pero la pregunta es: ¿cuántos deseos no tenemos en nuestra mente? ¿Cuáles de ellos tienen que ver con el Señor? Casi siempre los menos. Tenemos tantos deseos de todo tipo, tienen que ver con nosotros, nuestro cuerpo, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, nuestros hijos, los pobres, los ricos, la guerra, la paz, los animalitos, el medio ambiente, el no sé qué, todos, pero todos tienen que ver con este mundo material. Son deseos muy hermosos, deseos muy amorosos, pero no sirven de nada en el sentido del despertar de nuestra conciencia espiritual. Entonces, es el deseo genuino, directo, fuerte, sincero y omnipresente de obtener a Dios, de estar siempre en presencia de Dios, los que nos capacita de manera perfecta para llegar al estado de conciencia de Dios. Y el método para despertar ese deseo y hacer que ese deseo crezca se llama servicio devocional. Es solamente el servicio devocional y la relación con devotos elevados del Señor lo que nos hace desear cada vez más la compañía perfecta del Señor como persona, como personalidad, y mantener nuestra relación amorosa, eterna y placentera con Él. Hare Krishna, buen día, y que la misericordia y la paz del Señor nos acompañe y el deseo de obtenerlo esté creciendo cada vez más en nuestra vida. Estoy finalizando la llamada.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.